Muy buenos días a todos, espero estén muy bien. Les habla Laura Vela, coordinadora de comunicaciones de la Cámara Colombo-Chilena, y les damos la bienvenida a la charla Ley de Datos Personales, medidas a adoptar como empresa en Chile y Colombia. En esta oportunidad contaremos con la participación especial de María José Beltrán Puche, quien es abogada en Mont, Colombia, de la Pontificia Universidad Javeriana, con experiencia en compliance y derecho corporativo de la empresa afiliada Mont Group. Antes de pedirle la palabra a María José, solicito a todos muy amablemente que por favor mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas, y en caso de que tengan algún comentario, alguna pregunta o inquietud, la hagan a través del chat. Bienvenida, María José. Hola a todos, buenos días. Tal como lo dijo Laura, antes de empezar, primero me presento. Les voy a poner una presentación para que podamos ver lo que les tengo preparado. ¿Están viendo bien? Sí, María José. Listo. Ahora sí, mi nombre es María José Beltrán Puche, tal como lo dijo Laura. Primero, muchísimas gracias a la Cámara por la invitación. Estamos a su disposición para cualquier duda que tengan. Mi nombre es María José Beltrán Puche, soy abogada de la Pontificia Universidad Javeriana. En mi experiencia profesional he estado muy enfocada en todos los temas de compliance y derecho corporativo. En esto he desarrollado mi experiencia, y antes de empezar a hablar sobre las medidas que debemos tomar como empresas para la protección de los datos personales, em, si les quiero como compartir un poco mi experiencia en relación a los datos personales. Últimamente me he dado cuenta, y desde unos años para acá, que realmente la información que nosotros tengamos de los consumidores se ha vuelto casi la gasolina para mover el carro de los negocios. Esto es supremamente importante porque dependiendo de la información que nosotros recolectamos, podemos tomar decisiones para nuestros negocios. Hace poco estaba leyendo un artículo de la información que nosotros depositamos en las redes sociales y cómo éstas logran llegar a conocernos mejor de lo que nosotros llegamos a conocer. Estaba leyendo el artículo de una aplicación para citas online, y la aplicación desarrolla el algoritmo para poder darte la compatibilidad con otra persona a través de tus gustos, de los gustos que tú pongas en la aplicación. Entonces uno dice, no, pues yo solo pongo la información de Facebook, pero es que Facebook te conoce tanto que sabe qué te gusta, dónde te la pasas, cómo te gustan las cosas, si no te gusta un producto en específico, si cómo te gustan las personas, si te gustan de cierta manera, si te gustan con cierto color de piel, de cierta estatura, con gafas, sin gafas. Este tipo de información que uno deposita dentro de la red social hace que nuestra información pueda ser objeto para no solamente generar citas online o generar compatibilidad amorosa. Esto permite a los negocios otorgarnos todo el tiempo información que nos va a permitir a nosotros como consumidores llegar a esos productos. Entonces, no sé si les ha pasado, a mí me pasa mucho. Estoy hablando le digo a mi hermana, tengo ganas de comer hamburguesa, y me empiezan a llegar al celular cosas de hamburguesas, de restaurantes, de comida rápida. Entonces, quiere decir que nosotros estamos depositando tanta información a nuestros celulares, a nuestras redes sociales, que nos empiezan a conocer muchísimo. Y esa es la importancia de los datos personales y la información personal que nosotros tenemos. Hoy en día es de tal importancia que nos permite a nosotros como consumidores, y más aún, y más importante aún, a las empresas, tomar decisiones sobre cómo le vamos a llegar a un cliente. Entonces, dando esta breve introducción, vamos a hablar
Primero de las generalidades, de la normativa, qué es un dato personal, cuáles son nuestros derechos, qué medidas debemos tomar como empresa. Y al final de toda esta explicación vamos a llegar a hablar sobre Chile. ¿Por qué esta explicación de esta manera? Porque en Chile aún no existe una ley específica que regule el tema de los datos personales. Hasta ahora se está haciendo una modificación a la Constitución y ya tienen un proyecto de ley el cual va a regular este tema. Entonces, empecemos. La protección de datos personales en Colombia se reguló desde 1991 a través del artículo 15 y en Chile a través de la reforma del 2018 del artículo 19 al numeral cuarto. Ambos tienen una similitud y es que el artículo 15 y el artículo 19 hablan sobre la privacidad, la honra y el buen nombre. Estos son los verbos rectores que van a permitir y van a derivar en una regulación de los datos personales. Entonces, en Colombia, como ya les expliqué, viene del artículo 15 de la Constitución Política y donde se habla de la privacidad, la honra y el buen nombre. ¿Por qué se deriva la protección de los datos personales a esta situación? Porque las empresas, en especial el sector financiero, utilizaban la información de las personas inequívocamente, sin tener una limitación alguna, y estaban afectando mucho a las personas. Por ejemplo, si yo no pagaba una obligación, a mí me reportaban inmediatamente a las centrales de riesgo sin yo tener consentimiento de eso ni tener conocimiento de eso. Entonces, cuando yo iba a volver a acceder al sector financiero, inmediatamente me ponían unas trabas de las cuales yo no tenía ni información alguna. Entonces, el legislador en el 2008 emite la ley 1266, en la cual se regula el derecho a la habeas data de carácter financiero. En este momento solamente se enfocaron en el sector financiero porque estaban pasando muchas situaciones en el país, las cuales estaban afectando el buen nombre de las personas por situaciones netamente financieras. Esta ley tuvo 4 años de vigencia sin que existiera otra ley que regulara el tema de los datos personales. Y en el 2012, el legislador emite la ley 1581, la cual es una ley marco. Cuando hablamos de una ley marco en Colombia, estamos en el escenario que el legislador establece los parámetros a seguir a través de los cuales se debe regular un tema específico. Establece principios, establece márgenes por los cuales se debe actuar para la debida protección de los datos personales. Luego, en el 2013, aquí se viene una regulación que fue mucho más seguida, dado la orden del legislador de empezar a legislar sobre este tema. Entonces se emite el decreto 1377, el cual es reglamentario de la ley 1581, en el cual se desglosan un poco más lo que se habló en la ley 1581. Luego se emite el decreto 886 del 2014, en el cual se ordena a las empresas, a las grandes empresas, organizar sus bases de datos y registrarlas ante la autoridad. Y en el 2015, mediante decreto 1074, en el cual se regula el sector comercio, se le otorgan facultades jurisdiccionales y sancionatorias a la Superintendencia de Industria y Comercio y se le otorga la calidad de ser autoridad de inspección, vigilancia y control sobre los datos personales y la protección de los mismos. Entonces vamos a pasar con unas definiciones. Primero, el habeas data. El habeas data es el derecho y la facultad que tenemos todos los ciudadanos para velar porque nuestra información sea tratada apropiadamente. La autorización. Para mí, en mi concepto personal, la autorización es el pilar fundamental en el tratamiento de los datos personales. Sin la autorización, uno realmente no puede hacer nada. Entonces, ¿qué es la autorización? Es el consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales. Cuando la autorización no es necesaria, cuando sea requerido por autoridad pública, cuando tenga fines históricos o estadísticos,
cuando sea urgencia médica y cuando sea considerada dato público. Ya les voy a explicar qué son la clasificación de los datos en Colombia, pero sí les quiero contar un caso que me parece muy interesante para demostrarles la importancia de la autorización. No voy a dar nombres, claro está, pero una señora se hizo una prueba de embarazo en un laboratorio. Una vez se hace la prueba de embarazo en el laboratorio, ella, sin saber los resultados, está camino a su trabajo y la llaman al celular. Y la llama una empresa X. Y la empresa X vende productos para mantener el embarazo, que el embarazo sea bien hecho, que no tenga problemas la mamá, etcétera. Y le dicen, señora, felicitaciones, usted está, le agradecemos mucho por haberse hecho las pruebas en tal laboratorio, la felicitamos por estar en su embarazo, queremos ofrecerle estos y estos servicios. La señora les dijo, ¿cómo es posible que ustedes sean capaces de llamarme sin yo tener ni siquiera el resultado? ¿Ustedes de dónde adquirieron mi información? ¿Ustedes cómo saben que yo estoy embarazada? Ni siquiera yo lo sabía. Entonces esto generó un problema gigantesco. Ella denunció a la empresa ante la superintendencia, a la empresa la sancionaron al laboratorio, el laboratorio tomó medidas en contra de las personas que habían, pues la cadena interna en la empresa, que habían otorgado la información personal, les pusieron una multa, si no estoy mal, son como unos 500 salarios mínimos, lo cual es mucho dinero y mucho más en una situación como somos un laboratorio y estamos trabajando para la salud de las personas. Entonces, ¿cuáles son las excepciones? Cuando sea requerida por autoridad pública, cuando yo como empresa tengo información personal de una persona y la autoridad judicial viene y me dice que tengo que otorgar esa información y tengo que entregarle esa información, tiene que estar motivada, tiene que venir a través de un documento debidamente expedido por la autoridad, y se debe expresar los fines por los cuales me están solicitando la información. Esto yo tengo que informárselo al titular. Yo tengo que informar al titular que entregué o que voy a entregar la información a la autoridad judicial y debo mostrarle el requerimiento de la misma. Cuando se trata de fines históricos o estadísticos, normalmente lo que se hace es eliminar uno de los datos para evitar la plena identificación de la persona. Por ejemplo, cuando le ponen a uno, le tachan el nombre en las listas, y esos son para fines históricos, estadísticos. Cuando es urgencia médica, aquí les pongo un caso para poder explicarles bien. Si yo estoy en mi trabajo y la única persona de mi trabajo sabe que tengo algún tipo de enfermedad, no sé, que tengo SIDA, y yo me caigo por las escaleras del trabajo, me rompo una mano, quedo inconsciente, y llegan los paramédicos y empiezan a revisar, y mi jefe está en la obligación de darles esta información, aunque yo se la haya dado confidencialmente a ella. Y cuando es considerada dato público, que como ya les dije, les voy a hacer una breve explicación sobre la clasificación de los datos más adelante. El tratamiento. El tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones que se realice sobre los datos personales, entre las cuales está la recolección, el almacenamiento, el uso, la circulación, la supresión, el envío de información comercial, el envío de información de publicidad. Todas esas actividades y esas operaciones que yo realizo sobre los datos son parte del tratamiento. Las bases de datos son todos. Cuando yo cojo un Excel y meto todos los datos en el Excel, estoy organizando los datos personales que fueron objeto o son objeto de tratamiento de datos. Entonces, el conjunto organizado de las bases de datos, de los datos personales que sean objeto de tratamiento. En el tratamiento de los datos personales convergen tres sujetos principales. Está el titular, que es la persona natural en quien reside la propiedad del dato. Eso es supremamente importante porque muchas personas creen que las personas jurídicas también son titulares de datos personales y no. Está el encargado, que es toda persona natural o jurídica que realiza efectivamente el tratamiento de los datos. El que envía el correo es el encargado. Y está el responsable,
que es quien toma decisiones sobre los datos personales. Entonces, el responsable es quien puede decir se elimina, no se elimina, se hace o no se hace sobre la base de datos. Entonces, ahora sí, ¿qué es un dato personal? El dato personal es la información relevante de una persona natural que permite identificarla y diferenciarla de las demás en un contexto determinado. Somos todos personas, pero hay un grupo que somos mujeres, hay un grupo que son hombres, hay muchas María Josés, pero es que solo hay una María José Beltrán Puche, o puede que existan muchas, pero yo soy la única que tengo cédula de ciudadanía tal. Entonces, el conjunto empieza a disminuirse y logran identificarme y diferenciarme a mí sobre las demás personas. Esto es un dato personal. Entonces, ¿qué tipos de datos hay? En Colombia, los datos personales se dividen en 4. Está el dato público, el dato privado, el semiprivado y el sensible. El dato público es toda aquella información personal que reposa sobre bases públicas, que las emite el Estado, que las controla el Estado. Entonces, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, la profesión. A mí me gusta poner el ejemplo de la profesión y no del Estado civil porque es un poco más elaborado y es mucho más específica y me permite identificarme a mí más específicamente. Entonces, yo soy María José Beltrán Puche, puede haber muchas, soy abogada y mi información como abogada reposa ante el Consejo Superior de la Judicatura, lo cual puede ser consultado directamente con la autoridad. Pero esa información yo no la puedo ocultar, no la puedo guardar para mí. Está el dato privado. El dato privado, según las definiciones que son supremamente ambiguas, el dato privado es aquel que no es público. Entonces, para definírselos un poco mejor, es aquel que solamente compete a la persona, no compete a nadie más. Entonces, dentro de estos datos se encuentran los datos como la imagen, la voz, las huellas, que solo son importantes para mí y que solo me funcionan a mí. Y esos tienen que ser expresamente autorizados. Por ejemplo, están los datos biométricos. Ahorita está muy popular que dentro de las empresas ponen huella, el identificador de huella para poder ingresar. Cuando uno hace esta operación, uno tiene que informarle al titular que se va a utilizar su huella como dato personal privado para poder hacer uso de la misma. Y está el dato semiprivado, que como les dije antes, fue el que inició todo el boom de la regulación de los datos personales en Colombia, dentro de los cuales se encuentra el dato financiero. El dato semiprivado, si bien permite identificar a una persona y solo le compete a ella, es de especial interés para ciertos sectores. Por ejemplo, el dato financiero. Mi comportamiento ante las entidades financieras, entidades aseguradoras, va a permitirme acceder a servicios del mismo sector. Entonces, si yo no pago mis obligaciones, me reportan ante las centrales de riesgo. Si yo voy a acceder a otra obligación, probablemente el mismo sistema me vaya a decir que no, porque ya existe un reporte ante la central de riesgo. Por eso es un dato semi-privado. Y está el dato sensible, que es el que tiene que tener autorización expresa, previa e informada por parte del titular para su uso y su divulgación. Para cualquier tipo de tratamiento que uno vaya a realizar sobre datos sensibles, debe existir la autorización. Dentro de los cuales se encuentra el dato médico, toda la información médica de una persona. Si ustedes se ponen a pensar, los datos médicos hoy en día están generando tanto impacto dentro de nuestra sociedad que está generando hasta discriminación. Por ejemplo, si uno vive en un conjunto residencial y se entera que en la torre 2 hay una persona infectada con el virus del COVID, uno no tiene certeza de la información, o si la tiene, pues no debería divulgarla, porque esto va a generar que las personas alrededor vayan a generar una discriminación sobre esta persona y la van a tratar diferente, pueden generar cualquier tipo de actitudes sobre la misma que van a afectarla personalmente. Por eso tiene que ser tratada con mucha sensibilidad y con mucha cautela.
Y dentro de estos mismos datos también se encuentra la orientación política, la orientación sexual, entre otros datos. La información de los menores de edad, independientemente de la información que sea, es información sensible. Yo no puedo tratar datos personales de niños y adolescentes sin la autorización de sus padres o quien ejerza la patria potestad sobre el menor. Esto es supremamente importante porque nosotros en los procesos de selección pedimos información sobre menores de edad. ¿Usted tiene hijos? Sí, no, ¿cuántos? ¿Cómo se llaman? Para poder hacer el tema de las afiliaciones. Y nuestros trabajadores normalmente nos entregan la información sin ningún problema, pero esto no quiere decir que nosotros tratemos esta información de la misma manera. Es decir, si nos piden algún tipo de información, tenemos que buscar la forma de entregar la información sensible a estos menores de edad de manera más estricta. Ahora, los principios en el tratamiento de los datos personales. Esto todo lo encuentran en los primeros artículos de la ley 1581. Los principios son los que ven en pantalla y a mí me parece que los principios están en cabeza de cada una de las personas que se encuentran involucradas en el tratamiento de los datos personales. Para poder hacer el tratamiento de los datos personales, yo tengo primero que pedir la autorización previa. El titular está en la plena libertad de decirme sí o no a mi tratamiento de los datos personales. Yo tengo que informarle al titular toda la por qué estoy recogiendo sus datos personales, para qué los estoy recolectando y cuál es la necesidad por la cual yo estoy recolectando sus datos personales. Tengo que demostrarle que sus datos personales van a ser tratados de una manera que van a estar guardados de forma confidencial. Voy a tener las medidas de seguridad necesarias para poder garantizarle su adecuado tratamiento. Tengo que garantizarle que la circulación de sus datos dentro de mi compañía va a ser restringida y tengo que garantizarle también al titular que él puede acceder a estos datos personales en cualquier momento. El titular tiene como obligación garantizarme que la información que me está entregando a mí es de calidad, que es verídica y que otorga su consentimiento y con plena libertad de entregarme sus datos personales. Ahora, hay ciertos escenarios en los cuales uno pensaría, pero es que yo no otorgué mi autorización para hacerlo. La autorización se puede entregar de tres maneras. Uno la puede entregar de forma escrita, uno la puede otorgar de forma verbal y uno tiene que entregarla uno puede entregarla mediante conductas concluyentes. Cuando hablamos de conductas concluyentes, nos referimos a toda acción que yo realice que demuestre inequívocamente que estoy otorgando mi autorización. Por ejemplo, en los centros comerciales, cuando uno va entrando, normalmente en las entradas, tienen avisos donde me están diciendo, usted está siendo grabado y monitoreado para fines de seguridad. Si yo decido entrar al centro comercial, estoy otorgando mediante conducta concluyente que utilicen mis datos personales, mi dato personal como la imagen. Al igual pasa cuando uno está en una llamada con un call center. Uno en el call center le dicen, su llamada está siendo grabada y monitoreada para efectos de calidad del servicio. Si yo no quiero que mi llamada esté grabada y monitoreada porque yo no quiero que utilicen mi voz o que vayan a tratar la información que vaya a entregar, yo simplemente tengo que colgar. Porque si me mantengo en la línea, estoy aceptando que la llamada esté siendo grabada y monitoreada. Entonces, ahora, ¿cuáles son los derechos que nos asisten a nosotros como titulares? Primero, consultar, conocer, eliminar, rectificar, actualizar, conocer a los autorizados, obtener copia de la autorización y siempre ser informado. Estos derechos derivan siempre de la autorización que yo esté dando. Por eso les digo, para mí la autorización es el pilar fundamental del tratamiento de los datos personales. Cuando me dicen obtener copia de la autorización, yo creo que es el mejor mecanismo para garantizar que nos están tratando bien nuestros datos. Si, por ejemplo, los llaman de una empresa X
a ofrecerles un servicio, qué pena, a ofrecerles un servicio específico y ustedes contestan, es que lo estamos llamando de X para ofrecerle tal cosa. Ustedes tienen que decirle a la persona, ¿y usted de dónde sacó mi información? ¿Usted por qué me está llamando? Y, por favor, entrégueme una copia de la autorización de mis datos personales que yo le entregué a ustedes como empresa para que me estén llamando. Normalmente, en el 80% de las llamadas, diría yo 90%, la señorita o el señor del call center cuelgan porque no tienen la autorización de los datos personales y simplemente lo hacen para poder vender. Entonces, todos tenemos derecho a consultar nuestra información que reposa sobre las bases personales, conocer cuál es la información que tienen. Si, por ejemplo, me mudé, puedo rectificar la información, puedo actualizar esta misma. Si no quiero que sigan utilizando mis datos personales, si no quiero que me sigan llegando correos o no quiero que me sigan llamando, yo puedo solicitarle al responsable o al encargado que eliminen de la base de datos mi información personal. Ser informado, a mí me tienen que decir para qué van a utilizar los datos personales, con qué finalidad y por qué necesidad van a utilizar mis datos personales. Y tengo que conocer quiénes son los autorizados para realizar el tratamiento. Yo puedo saber que el encargado, que el responsable de la información personal es X, pero yo no sé quién va a ser el que va efectivamente a realizar mi tratamiento. Yo puedo solicitarle al responsable que me diga quién va a ser el encargado de hacer el tratamiento de mis datos personales. Ahora, ¿cuáles son los deberes del responsable? Las empresas que pueden tomar decisiones sobre las bases de datos tienen las siguientes obligaciones. Primero, garantizar la información. Garantizar la información en el sentido de que tengo que tener las medidas de seguridad para guardar la información y para que esa sea utilizada bajo los fines que yo le informé al titular. Ahí estamos garantizando la seguridad, la calidad de la información, que cuando estemos utilizando la información no vamos a alterar la información que me dio el titular. Yo no le voy a poner un nombre equivocado, no le voy a mandar información sobre una información personal de otra persona. Y sobre este punto, también estaba leyendo un caso de otro laboratorio sancionado por la superintendencia que confundió los exámenes médicos de 2 pacientes y le envió información a un paciente de una enfermedad que no tenía. Y cuando este se dio cuenta, pues hay un mal manejo de la información que deben garantizar, y más siendo un dato sensible como lo es los datos médicos. También lo sancionaron. Yo ahorita más tarde les voy a decir cuáles son las sanciones que pone la SUPE, pero son muy graves para el desarrollo normal de los negocios. Otro deber que se tiene como responsable es dar respuesta oportuna a los requerimientos del titular, comunicarle al titular de la información cuáles son las modificaciones, los requerimientos, los reportes y demás acciones que sobre su información se realicen. Y, como les he dicho en el 80% de esta presentación, la importancia de conservar copia de la autorización. Siempre yo debo tener copia de la autorización, sea escrita, sea verbal, sea mediante conductas concluyentes. Yo tengo que tener la posibilidad de demostrarle al titular que sí me dio la autorización para realizar el tratamiento de sus datos personales. Si me la dio por correo, si me la dio por haciendo clic en acepto términos y condiciones y política de privacidad de datos, ahí tengo que tener el mensaje de datos almacenado, si me lo requiere, si lo hacemos por medios virtuales. Tengo que tener copia de la autorización escrita cuando me la dé por escrito, y si es mediante conductas concluyentes, yo tengo que demostrar por medio del video de la persona ingresando al centro comercial que que esto es una conducta concluyente, aceptando el tratamiento de esos datos personales, al igual que mantenerse en la línea. Entonces, ¿qué medidas debemos tomar como empresa? Como empresa nosotros tenemos que adoptar 3 tipos de medidas. Tenemos que adoptar medidas técnicas, administrativas y humanas para garantizar el adecuado tratamiento de los datos personales. Las medidas técnicas, como les estaba explicando anteriormente, vienen ligadas
a los sistemas que yo como empresa adopto para garantizar el adecuado tratamiento de los datos personales. Por ejemplo, en el tema del almacenamiento, de la autorización, del tratamiento de los datos personales. Medidas informáticas, los sistemas de información que yo almacene dentro de mi sistema interno de la empresa para garantizar que ninguna persona que no haya sido autorizada vaya a ingresar a la información personal. Medidas físicas, que solamente ciertas personas que están siendo autorizadas por el encargado del tratamiento de datos personales puedan acceder a la información personal de los titulares. Y las medidas humanas, yo tengo que capacitar a mi personal para que estas medidas técnicas que yo esté adoptando, bien sea el almacenamiento de la información dentro de una Z en la oficina X, esa persona tiene que conocer cuáles son las medidas y cuáles son las obligaciones que como encargado y como responsable se tienen. Y al igual que pasa con las medidas informáticas, es importante aclarar que ninguna empresa, y hago mucho énfasis en esto, ni siquiera los monstruos empresariales que existen, tienen garantizado en un 100% sus medidas informáticas. Existen muchos virus, existen muchos hackers. Este tipo de medidas, las técnicas, podrán garantizar y podrán demostrar que se tomaron todas las medidas necesarias para realizar el adecuado tratamiento. Las medidas administrativas. Estas son medidas que dentro de nuestra operación debemos adoptar. Entonces están, por ejemplo, las capacitaciones. Si nuestro personal obtiene información, no sé, voy a ponerles un ejemplo, un local de comercio que vende esferos. Si yo estoy recolectando información para enviar la información a los clientes, mi personal que está adquiriendo esta información debe estar capacitado y debe tener la capacidad de informarle al titular o resolverle las dudas que para el tratamiento de los datos se derivan. ¿Esto qué es? Las capacitaciones es de todo el personal que tiene acceso a información personal. Tengo que capacitar desde las grandes cabezas hasta el personal de servicios, porque estos son los que todo el tiempo están manejando información. Tengo que mostrarles y capacitarlos en el tratamiento de los datos personales. Adicional a esto, tenemos que incluir dentro de nuestro reglamento interno de trabajo una cápite en el cual se disponga cuál va a ser la reacción de la parte administrativa en caso de que exista una violación al tratamiento de los datos personales. Se debe incluir dentro del reglamento interno de trabajo la obligación del adecuado tratamiento y la obligación de la confidencialidad de la información a través de los sistemas de información que tengan las empresas. Y establecer los procedimientos sancionatorios internos para el adecuado manejo de la información. Este punto es puede llegar a ser muy fuerte para una empresa y mucho más para un trabajador, porque si un trabajador toma una mala decisión y saca información de la empresa está en la obligación de denunciarlo penalmente. Y esto puede generar, pues, mala reputación para el trabajador. Puede ser una sanción bastante fuerte, pero son medidas que las empresas deben tomar, y más como les estaba explicando, los datos personales hoy en día son el centro de los negocios. Y las medidas humanas. Las medidas humanas que se encuentran involucradas en las otras dos, pero lo importante de las medidas humanas es que toda nuestra organización, absolutamente toda nuestra organización, debe conocer sobre el tratamiento de los datos personales y las garantías que nosotros tenemos que, como empresa, adoptar. Independientemente si es el CEO, el CFO, el CLO o cualquiera de los Cs, hasta el personal de servicios varios, deben conocer las medidas y deben conocer los principios para el tratamiento de los datos personales. Como ejemplo, la recepcionista.
la recepcionista maneja un montón de información, una gran cantidad de información. Ella maneja los datos, los teléfonos, las direcciones, los cargos, el personal de muchas empresas. Y esta persona debe tener la capacidad de hacer un adecuado tratamiento de los datos personales. Si bien no va a ser quien toma decisiones sobre esta información, debe conocer cómo garantizar el adecuado tratamiento de los datos personales. Y por eso les digo, desde the head of the top hasta el personal de servicios varios, son quienes deben tomar las medidas humanas. Entonces, vamos a hablar sobre las consultas y los reclamos, que es un deber del responsable. Entonces, y es un derecho de los titulares. Entonces, los titulares de la información pueden solicitarle a los encargados y a los responsables información sobre sus datos suministrados. Aquí yo no estoy realizando ningún tipo de petición, yo solamente quiero saber qué, cómo, cuándo, por qué, pero no estoy haciendo una solicitud formal. Es decir, cuando yo hago una consulta le estoy diciendo a la empresa X, señores, ¿ustedes qué información tienen mía en sus bases de datos? Esta, al ser una información, al ser una consulta que puede ser de fácil respuesta, se debe dar respuesta a la misma en un término máximo de 10 días hábiles. 10 días hábiles siguientes al recibo de la comunicación. Si la consulta realizada por el titular no es lo suficientemente clara o se necesita más información para poder darle respuesta de fondo, el encargado o el responsable debe darle respuesta al titular solicitándole mayor claridad o más información. Este tiene un término de 5 días para dárselos, o el término que nosotros consideremos pertinente, y una vez nos den la respuesta, solamente el responsable y el encargado tiene término para responder de 5 días hábiles. Es decir, que para dar una respuesta de fondo a una consulta por datos personales, se tiene un término máximo de 15 días hábiles. Ahora, peticiones, quejas y reclamos, las famosas PQRs. En las PQRs ya la persona está haciendo una solicitud formal a el tratamiento de sus datos personales o sobre su información. Entonces, ¿qué tipos de consultas, qué tipos de reclamos puede hacer? Puede solicitar rectificación, actualización, supresión, modificación de su información. El responsable y el encargado de esta información debe dar respuesta en un término máximo de 15 días hábiles. Como les expliqué anteriormente, si la pregunta, si la consulta, la petición, la queja o el reclamo no es suficiente, el responsable y el encargado solicitará al titular mayor claridad sobre la información, quien una vez responda, se tendrán 8 días más hábiles para dar respuesta a lo mismo. Entonces, se tienen 23 días como término máximo para dar respuesta a las peticiones, quejas y reclamos. En cualquiera de los dos casos, bien sea consulta, petición, queja o reclamo, si el titular no amplía la información por solicitud de responsable del encargado, esta solicitud se entenderá como desistida. Que se entienda como desistida no quiere decir que yo como responsable del encargado no debo informarle al titular que ya se concluyó el término y que no le podemos dar respuesta de fondo y por tanto esta es su respuesta. Se debe informar, pero primero no puede exceder los términos anteriormente descritos, se tiene que intentar en lo posible dar respuesta de fondo en casi su totalidad. Listo, ahora, sobre el Registro Nacional de Base de Datos. El RNBD es una base de datos pública, administrada, vigilada y controlada por la Superintendencia de Industria y Comercio, en los cuales ciertas empresas que están obligadas a hacer el registro de las bases de datos que tengan su poder. Que hay unas empresas obligadas no quiere decir que los demás no deban hacerlo. Si yo quiero voluntariamente inscribirme en el Registro Nacional de Bases de Datos, tengo toda la libertad de hacerlo. Sin embargo, cuando llego a ciertos topes, tengo que inscribirme al registro.
Nacional de Base de Datos. Aquí, aquí es importante aclarar que en el Registro Nacional de Bases de Datos uno no registra como tal la base de datos. Es decir, yo no voy a registrar el Excel donde tengo la información de nombre, cédula, teléfono, dirección. Lo que yo voy a registrar es que en mi poder, voy a informarle a la superintendencia que en mi poder existe una base de datos con esta información. Nombre, datos, es información pública, privada, semi-privada, y los mecanismos con los cuales yo estoy almacenando esa información. Lo que siempre hay que registrar es la política de tratamiento de bases de datos. Siempre hay que registrarlo, pero las bases de datos no se tienen que registrar. Entonces, esta es una duda que siempre nuestros clientes no la hacen mucho, pero es que yo no, ¿cómo me van a garantizar que la información de mis clientes no va a acceder cualquier persona a ella? No se tiene que registrar la base de datos como tal, sino que registrar la información que en ella se contiene. Entonces, ¿quién debe hacer la inscripción? Las sociedades y entidades sin ánimo de lucro con activos superiores a 100.000 VTs, que equivale a la suma de 3.560.700.000 pesos. Esto es aproximadamente 665.000 dólares. Y todas las personas de naturaleza pública las personas jurídicas de naturaleza pública deben hacer la inscripción en el Registro Nacional de Base de Datos Personal. Entonces, con todas las medidas que anteriormente hemos mencionado, es decir, todas las medidas técnicas, administrativas, humanas, las garantías al adecuado desarrollo al adecuado ejercicio de los derechos de los titulares, demostrar que estoy cumpliendo con mis deberes como responsable y como encargado, me pueden demostrar ante la posible sanción que nosotros estamos tomando estamos haciéndonos responsables por esta información. Esto es el accountability. Esto es un término que nosotros adaptamos del inglés, en el cual lo que estamos demostrando es la responsabilidad que como de las personas que realizan el tratamiento de los datos personales están adoptando para poder garantizar que la información personal va a estar adecuadamente manejada. Y vamos a evitar que nos sancionen. La Superintendencia de Industria y Comercio, como les expliqué desde el decreto 1074 del 2015, se le otorgaron unas facultades jurisdiccionales y sancionatorias, las cuales han derivado en sanciones muy altas pecuniariamente hablando y hasta el cierre de las empresas por un mal manejo de la información. Entonces, esto quiere decir que realmente el adecuado tratamiento de los datos personales no solamente nos va a traer beneficios, sino que si lo hacemos mal, nos puede traer unas sanciones y acarrear unas faltas dentro de nuestra propia organización que nos va a generar no solamente una materialización del riesgo reputacional y una materialización del riesgo operacional muy altas, sino que nos puede afectar hasta patrimonialmente. ¿Qué puede hacer la Superintendencia de Industria y Comercio? Puede imponer multas hasta por 2.000 salarios mínimos o multas sucesivas que hasta que cese el hecho que generó esta falta. Multas de 2.000 salarios mínimos que en mi concepto para una gran empresa, para una compañía muy grande, una multinacional, no es nada. Pero para una pequeña empresa que está empezando y que está manejando datos personales y está creciendo como empresa, una sanción de este calibre puede realmente acabar con la empresa. El segundo tipo de sanciones que puede imponer la superintendencia, la suspensión de la actividad de la empresa o de los establecimientos de comercio. Puede ser temporal o definitivo dependiendo de la gravedad de la conducta. Y, por último, que esta no es de la superintendencia, pero puede ordenarlo hacer, es una sanción penal. A partir del artículo 269A en adelante, se establecen diferentes delitos por la violación a los datos personales. Delitos contra la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de los datos y de los sistemas de información.
Aunque los verbos rectores y sobre estos siempre están ligados a una persona, deben considerarse también que puede acarrear sanciones para los representantes legales de las empresas como persona natural. Es importante aclarar que en Colombia la responsabilidad penal es únicamente de personas naturales. En Colombia no existe responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por lo tanto, las sanciones son más administrativas cuando se quiere sancionar a la empresa, pero una falta y una afectación directamente a la privacidad, a los datos personales, a la vías data, puede afectar directamente al representante legal de las empresas. Por eso les hago especial mención sobre los delitos y dónde pueden encontrar los delitos a los cuales se puede incurrir si en caso de falta a los datos personales. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Chile en este momento sobre datos personales. Entonces, como ya les expliqué, hubo una reforma a la Constitución Política de Chile en el 2018, en el cual se modificó el artículo 19 en el numeral cuarto, desarrollando un poco más, ampliando un poco más el derecho a la privacidad, confidencialidad, honra y buen nombre, otorgándole al legislador la facultad de legislar sobre los datos personales, a la protección de los datos personales. En el 2020, finales de 2019, principios de 2020, se presentó el proyecto de ley para la regulación de la protección de datos personales y, según estaba leyendo, varios senadores y varias personas miembros del legislativo de Chile están esperando para promulgar la ley de protección de datos personales, entre los cuales se encuentran, primero, pues protección a la información personal, establecer como garantía fundamental la privacidad y el adecuado tratamiento de los datos personales, imponerle obligaciones a los responsables y a los encargados y otorgarle derechos a los titulares de la información. La transparencia en el tratamiento de los datos personales y siempre todo ligado a la honra y al buen nombre. Ahora, así como en Colombia tenemos nuestra autoridad de inspección, vigilancia y control para el tema de los datos personales, la cual es la Superintendencia de Industria y Comercio, el equivalente en Chile será la Comisión de la Transparencia, quien tendrá también facultades jurisdiccionales y sancionatorias para las empresas y para las personas naturales que infrinjan la protección de los datos personales, el adecuado tratamiento de los datos personales. Y esto es todo, una breve explicación de los datos personales. Si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber. Muchísimas gracias, María José, por tu tiempo y tu disposición y por brindarnos esta información. Como bien lo dijiste, si alguien tiene algún comentario, alguna duda o inquietud, hacerla a través del chat para que María José pueda responderla. Aquí tenemos una pregunta, María José. Diana Neira dice, ¿ese nivel de activos cada cuánto debe medirse para saber si es uno obligado a reportar anualmente? Normalmente la medición de activos se hace anualmente. Sin embargo, si yo veo que en un periodo de tiempo, no sé, 2 meses, 3 meses, tengo el ingreso requerido por la superintendencia para hacer la inscripción, es mejor hacer la inscripción ante la superintendencia. Es un proceso supremamente sencillo, la superintendencia es bastante, ¿cómo lo digo? Es bastante sencilla amable para poder hacer los procesos ante ellos. Entonces, es un proceso sencillo. Sin embargo, realmente organizar las bases de datos, la política de tratamiento de datos, la autorización del tratamiento de datos, estas son las cosas que uno tiene que medir antes de hacer la inscripción ante el Registro Nacional. Vale, perdón. Vale, María José. Olga pregunta si nos puedes enviar, nos puedes compartir la presentación y... Claro, yo se la envío a Daniela.
Listo. Catherine Jordán pregunta, ¿podrías explicar el manejo de los datos en los cuestionarios diarios a los trabajadores por razones del COVID-19 que no se puede incluir en estas encuestas? Hay excepciones por tratarse de datos sensibles, pero por tratarse de datos de interés público. Catherine, es importante tener en cuenta que la información que tú recolectes de tus trabajadores debes tener la autorización de ellos para poder realizar el tratamiento, independientemente si lo haces a través de un formulario diario sobre su estado de salud, debes tener y debes garantizar que ellos den la autorización para el tratamiento. Entonces, si les vas a enviar un formulario todos los días, que en la parte de abajo de tu formulario diga autoriza el tratamiento de mis datos personales y que como es información sensible, debes almacenarla de una manera adecuada que ninguna persona pueda acceder a él. Como tú dices, realmente esto no es información de interés público, es información de interés propio para la empresa y para el trabajador. No es necesario que mi compañero de oficina se entere que yo tengo COVID, por ejemplo, porque me va a afectar en mi persona. Como te dije, la divulgación de información sensible puede generar discriminación y como tú como empleador tienes que tomar las medidas necesarias para evitar que esto pase. ¿Tú puedes solicitar la información a tu trabajador? Claro que sí. Tienes que solicitar la autorización para poder utilizar esta información, pero jamás divulgarla, porque puedes generar discriminación de la persona dentro de su empresa y dentro de su labor. Muchísimas gracias, María José. No sé si alguien más tenga alguna duda de inquietud. Bueno, hasta el momento no vemos más inquietudes, ningún comentario. Muchísimas gracias, María José, a Mont por apoyarnos en esta charla. Cualquier inquietud adicional que nos llegue, te la transmitiremos. Muchísimas gracias por tu tiempo y a todos los participantes. Claro que sí, ustedes ahí tienen mi correo electrónico para lo que necesiten. Con todo gusto y muchísimas gracias a la Cámara por otorgarnos este espacio y hablarles un poco de datos personales. Muchísimas gracias, María José, y a todos los asistentes. Muchísimas gracias a todas, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.